¿Cómo están? Muy buenas noches. A nombre del Tribunal Constitucional les queremos dar la cordial bienvenida a este evento que tiene el propósito de presentar las últimas obras publicadas por el Fondo Editorial del Tribunal Constitucional. Como ya se ha anunciado, en esta oportunidad nos acompañan para este acto académico el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Saravia, igualmente el magistrado y director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el doctor Helder Domínguez Jaro, y finalmente nuestro querido amigo, asesor del Tribunal Constitucional, el doctor Luis Sáenz Dávalos. Sin más, empezamos esta ceremonia concediéndole el uso de la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, por favor. Bueno, muy buenas noches, estimado magistrado Helder Domínguez, director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Luis Sáenz Dávalos, amigo y colega, fundador del Tribunal Constitucional, está trabajando desde 1996, aunque no lo parezca, y público asistente, ¿no? Estamos muy contentos porque esta es la primera vez que el Tribunal Constitucional, a través del Centro de Estudios Constitucionales, participa en la Feria Internacional del Libro. Estamos muy contentos, es un logro. El Tribunal Constitucional tiene un órgano académico que es el Centro de Estudios Constitucionales. Ese Centro de Estudios Constitucionales se dedica a desarrollar cursos de capacitación, actividades académicas, y también a fomentar la cultura de la lectura a través de la publicación de importantes libros en materia de derecho constitucional. Para el Bicentenario, incluso hemos publicado una serie de incunables, esos textos que no se encuentran en las bibliotecas, libros que reflejan nuestra historia constitucional. Pero no solo eso, se han ido sacando libros desde el año 2004. En el año 2004, con la nueva ley orgánica del Tribunal Constitucional, se crea el Centro de Estudios Constitucionales. Y ha sido un largo camino. El próximo año cumplirán 20 años el Centro de Estudios Constitucionales. Y ha sido un trabajo denodado de los magistrados y de los funcionarios del Tribunal Constitucional. Ese Centro de Estudios Constitucionales no tenía nada. Solamente era un artículo de la ley orgánica. Y entonces un magistrado, además de sus funciones, tenía que dedicarse a construir ese Centro de Estudios Constitucionales. Y los asesores que debían hacer sentencias, colaborar con el trabajo jurisdiccional, pasaba y poco a poco se fue constituyendo este Centro de Estudios Constitucionales que hoy funciona en San Isidro, en una casona de este distrito y donde funciona el Centro de Estudios Constitucionales. Desde ese tiempo, el tribunal ha ido publicando libros todos los años, salvo en el año 2007, que no se hizo ninguna publicación. Y luego ha habido colecciones de diversas materias vinculadas al derecho constitucional que mis colegas van a exponer. Pero, ¿cuál es el reto del Tribunal Constitucional? Un primer problema que tenemos, y lo compartimos con ustedes, que son lectores, que comparten con nosotros, y nosotros compartimos con ustedes la pasión por los libros, por leer, por reflexionar, y por siempre asistir a estas ferias internacionales y nacionales, es que nosotros no podemos vender los libros por una serie de restricciones presupuestarias. Pero el director del Centro de Estudios Constitucionales y la administración del tribunal ha hecho que el día de hoy se les van a donar. Esperemos que para la próxima Feria Internacional del Libro ya hayamos resuelto ese problema y podamos vender, obviamente a un precio asequible, nuestro gran catálogo de libros que se van a exponer a continuación.
Adicionalmente a eso, este año, por primera vez, vamos a dotar de personal exclusivo para la actividad académica, de capacitación y de investigación y de publicación de libros. Hemos conseguido fondos y vamos a realizar un concurso público nacional para poder implementar todo un staff dedicado exclusivamente a las labores del Centro de Estudios Constitucionales. Y yo solo me quiero referir a una colección, a una de las colecciones que tiene el Tribunal Constitucional, y que es la que a mí más me gusta, o una de las que más me gusta, es la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional. Esos tomos que están en PDF, porque ustedes pueden acceder a todos nuestros libros a través del PDF, ¿no? Y próximamente vamos a incrementar este pequeño pin. En este pequeño USB, ustedes tienen todas las publicaciones del Tribunal Constitucional, que ha sido una iniciativa del director general. Entonces ahora tenemos una primera edición muy limitada, pero se van a hacer. Así que aquí está la directora general de administración. Ya sabe, hay que tomarle el dato a todos los que han asistido para hacerles llegar su PIN de toda la colección de libros del Tribunal Constitucional. Esta colección de la jurisprudencia relevante se inicia en el año 2006 o 2007 por ahí. No, miento, 2009, con el magistrado Gerardo Eto Cruz. Él diseñó la jurisprudencia constitucional relevante. Y a través de los años, ¿no? Helder, pásame el libro. Yo quiero parafrasear al jusfilósofo Robert Alexi, que dice: el Tribunal Constitucional Federal Alemán, o mejor dicho, la Constitución, la ley fundamental alemana no se puede comprender sin la jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana de los últimos 50 años, cuando escribió ese artículo. Bueno, lo mismo podemos decir de la Constitución peruana de 1993, que este año cumple 30 años, no puede ser comprendida sin estos tomos monumentales. Aquí no está toda, pero está la jurisprudencia constitucional relevante, clasificada en cada tomo a través de los procesos constitucionales orgánicos, los procesos de amparo. Entonces, para los jóvenes estudiantes, para los abogados que litigan, el mejor trabajo recopilatorio de las sentencias del Tribunal Constitucional están en estos tomos. Aquí ustedes van a ver toda la evolución de la jurisprudencia, los grandes casos, las grandes líneas jurisprudenciales. Y claro, ustedes dirán, el presidente lo dice porque es del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces él está haciendo propaganda. No, cuando yo escribí mi tercer libro sobre el amparo laboral, me pasé meses buceando por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de estos tomos. Y vaya que me sirvieron. Entonces, yo solo quiero felicitar al director general del Centro de Estudios Constitucionales y a todo su equipo que ha hecho posible que el día de hoy estemos en la Feria Internacional del Libro por primera vez, y para que ustedes vean toda la gama de publicaciones que tenemos desde hace 20 años y que tal vez no han sido muy difundidas, pero esperemos que esto sea una nueva contribución al desarrollo del derecho constitucional en el Perú, a los estudios jurídicos, y que esto sea lo más amplio posible. Y te voy a robar una iniciativa que se las quiero contar de una vez. Esa casa que está en San Isidro, a partir del próximo año, va a ser un centro de investigación, va a ser un centro abierto al público, para que los jóvenes vayan, los abogados litigantes, las personas adultas mayores, toda la comunidad de Lima, del Perú, pueda asistir a tener un espacio
para investigar, para leer, para estudiar. Vamos a tener nuestras videotecas, nuestros libros, la jurisprudencia. Solo va a ser un ambiente dedicado al estudio y la investigación. Felicitaciones por esa iniciativa que vamos a desarrollar el próximo año. Y con esto, yo ya solamente quiero agradecer su presencia y ahora vamos a pasar a conocer toda esta gama de publicaciones con mayor detalle. Muchas gracias. Gracias, presidente. A continuación, las palabras del doctor Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales y magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Helder, por favor. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Con la venia del señor presidente Francisco Morales, con también nuestro directo amigo y acompañándonos en la mesa Luis Sáenz. Muy buenas noches, igualmente, nuevamente a todos ustedes. En estos minutos vamos a conversar, dialogar sobre la evolución de las publicaciones oficiales del Tribunal Constitucional. Como ustedes comprenderán, el Tribunal Constitucional hace 30 años fue creado formalmente en la Constitución de 1993 como Tribunal Constitucional de la República del Perú. Y luego ya su instalación se produjo en el 95, en el 96. Su primera labor del Tribunal Constitucional, como debe ser, es su labor jurisdiccional, es la razón de ser de estos órganos colegiados. Y ahí los mayores esfuerzos de los magistrados era precisamente de impartir justicia constitucional, de la libertad y de los procesos orgánicos. Luego ya más o menos en el año 97, 98, empiezan las primeras publicaciones, textos modestos, sencillos, pero con profundo conocimiento y análisis en materia constitucional. Las primeras publicaciones, folletos, boletines, así como también la Revista Peruana de Derecho Constitucional, cuyo secretario de redacción nos acompaña acá, Edgar Carpio, y como integrante del primer consejo asesor, Luis Sáenz. O sea que tenemos aquí a los actores, a los protagonistas de las primeras publicaciones del Tribunal Constitucional. Entonces, empezamos con algunas publicaciones, luego con una revista orgánica, permanente, y todo organizado por los magistrados, funcionarios y administradores del Tribunal Constitucional, porque aquí sí hay que resaltar y rescatar un triángulo armonioso entre magistrados, asesores y funcionarios con administrativos. O sea, ese grupo humano, sin ese grupo humano, no podríamos ni hacer la labor jurisdiccional, ni tampoco la labor de políticas editoriales y de publicaciones. Entonces, el Tribunal Constitucional, en ese escenario y en su permanente vocación por crear instituciones, por una mejora continua, por generar conocimientos, productos sostenibles e innovadores, con una filosofía de transformación, de cambio, es que ha ido avanzando en esta oportunidad en publicaciones. Ya en el año 2004, una vez creado el Centro de Estudios Constitucionales, su órgano de apoyo del Tribunal Constitucional, entonces empiezan nuevamente a editarse las publicaciones después de un espacio corto de no haberse publicado, y también la Revista Peruana de Derecho Constitucional se publica en el año 99, luego en el año 2000, y pasó una década, 2010, para que nuevamente se edite un nuevo número de la revista. Por supuesto, estamos en un proceso de transformación y de cambio, poco a poco, porque hay que tener el elemento humano, los conocimientos se tiene, pero el elemento humano suficiente para poder, sobre todo, mantener publicaciones en el tiempo. Estas publicaciones se han dado
entonces de manera continua ya desde el año 2004 hasta la fecha. Estamos hablando aproximadamente de 121 publicaciones, casi el 90% editadas por el Tribunal Constitucional y un 10% en coedición con otras instituciones gubernamentales, casas de estudio o casas editoriales en esa historia de nuestras publicaciones. Asimismo, han participado dentro de estas publicaciones no solamente funcionarios, magistrados del Tribunal Constitucional, sino también autores que no pertenecen a la Casa Constitucional, pero sí están siempre involucrados en nuestros temas cotidianos en materia constitucional. Para una mejor organización de las publicaciones oficiales, hace poco, un par de meses, gracias a la gestión de nuestro presidente, se formalizó el fondo editorial del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes, teníamos diversas publicaciones, lo cual está muy bien, pero hoy los estándares internacionales nos dicen, nos informan que debemos concretizarlo a través de lo que orgánicamente se llama fondo editorial, un fondo moderno para poder albergar todas nuestras publicaciones, no solamente de nuestros magistrados, funcionarios, sino también de juristas nacionales e internacionales. Entonces, se ha creado ya formalmente el Fondo Editorial del Tribunal Constitucional. ¿Qué es del Tribunal Constitucional? El Centro de Estudios se encarga de administrarlo, pero es en conjunto de este órgano colegiado. Y también se ha distribuido las publicaciones a través de secciones o colecciones. Tenemos, por ejemplo, la sección de la Biblioteca Constitucional del Bicentenario, es decir, reúne publicaciones del siglo XIX, del siglo XX. Débase este gran esfuerzo a directores anteriores que han liderado el Centro de Estudios Constitucionales para darle ese enfoque histórico necesario. Obras de Manuel Vicente Villarán, Toribio Pacheco, ¿no? Y grandes juristas de la época del siglo XIX y del siglo XX, porque es importante conocer a nuestros autores. Hoy, en pleno siglo XXI, hay una inmensa o un océano de información. Por eso, lo más importante es tratar de ubicar aquella información relevante o significativa. Y esa es la labor que está haciendo el Tribunal Constitucional a través de nuestros clásicos nacionales. Incluso también, por ejemplo, se ha auspiciado publicaciones del gran jurista Hans Kelsen. Entonces, en esa sección hemos tratado de ubicar nuestra memoria, nuestra constitución histórica, para parafrasear a Pedro Planas. Asimismo, también tenemos la colección de constituciones y debates constituyentes, es decir, nuestras constituciones del siglo XIX, del siglo XX, se ha compilado las constituciones políticas del país, así como también se ha recopilado, por ejemplo, aquí tenemos esta obra Sociedad Patriótica de Lima, donde se ha compilado información sobre el gran debate de esa época entre la monarquía y la república. Las actas constan ahí y un estudio preliminar. Forma parte de esta colección o sección de constituciones y debates constitucionales. Asimismo, también tenemos la sección Derecho y Sociedad, Derecho y Artes. Por supuesto, el derecho constitucional no lo podemos aislar de otras disciplinas, no podemos pensar de manera cuadriculada. Promovemos e impulsamos, como Tribunal Constitucional, el pensamiento crítico e interdisciplinario. Entonces, eso supone también en nuestras publicaciones tomar en cuenta a las ciencias de la salud, a la teoría del Estado, a la ciencia política, a la economía, a la antropología, a las relaciones internacionales, es decir, disciplinas que nos ayudan al quehacer diario, porque no se olviden que las sentencias constitucionales tienen consecuencias políticas, económicas y sociales. Si eso es la naturaleza, entonces debemos acudir a estas disciplinas y tener un enfoque interdisciplinario, una flexibilidad de nuestros conocimientos. Entonces tenemos esa sección de Constitución y Derecho, Constitución y Artes Escénicas, particularmente, por ejemplo, Derecho y Literatura, Derecho Constitucional y Literatura, Derecho Constitucional y Cine, y las series. Es decir, tratamos en la mejor forma de poder sintonizar, conectar al derecho constitucional con otras disciplinas.
Igualmente tenemos también, como no, la colección Mujeres Juristas, también la colección Doctrina Constitucional, una serie de artículos de investigación de autores nacionales y extranjeros sobre los procesos constitucionales de la libertad. También tenemos la sección Procesos Constitucionales, ahí también hay publicaciones relacionadas con los procesos constitucionales orgánicos. Asimismo, estamos también inaugurando en el presente año de la colección Derecho y Democracia, ¿no? Es decir, indudablemente el derecho se desarrolla, se desenvuelve dentro de un marco, nosotros nos desenvolvemos dentro de un marco llamado democracia de tipo constitucional, como ya lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, también una colección sobre justicia comparada. Acudamos también al derecho comparado, al método comparativista, para poder analizar mejor nuestras instituciones y categorías jurídicas. Tenemos también, además de nuestras publicaciones como fondo editorial, también los llamados cuadernos de la jurisprudencia y cuadernos académicos, trabajados por la Dirección de Investigaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Aquí se ha empezado el año pasado, 2022, se ha continuado el presente año, y en esta colección, que ya vamos en 12 ediciones, aquí, a diferencia de las demás publicaciones, acá lo que tratamos de hacer es, de determinados temas concretos, colocar las piezas fundamentales de los fallos del Tribunal Constitucional, en materia, por ejemplo, de prisión preventiva, habeas corpus, derecho a la educación, derecho al medio ambiente. El último número trata sobre los animales, ¿no? Esa relación entre los derechos humanos y las mascotas, por ejemplo, que no es de ahora, no es un tema solo nacional, ya hay legislación y doctrina de otros países. Entonces ahí encontramos de primera mano, de manera pedagógica y con prospección, el tema sobre las piezas más fundamentales de los fallos o resoluciones del Tribunal Constitucional. También tenemos, por supuesto, la revista de Derecho Constitucional, la revista peruana de Derecho Constitucional, que ya va en el número 15. Como decíamos, los dos primeros números corresponden a 1999 y el año 2000. Después de un silencio prolongado de 10 años, aparece con mayor fuerza una nueva época en el 2010, de manera ininterrumpida hasta la fecha. Se han tratado temas diversos y de actualidad. Tenemos, por ejemplo, el tema migratorio, la historia constitucional, así como también se ha tratado temas sobre género, por supuesto, dada la tendencia, ¿no? Y también en materia de cosa juzgada constitucional, ¿no? Y determinados procesos constitucionales. Lo que hemos iniciado a través de la presidencia del Tribunal Constitucional a partir del presente año es que nuestra revista peruana de Derecho Constitucional, que tiene un largo camino, el proceso de estandarización o indexación de esta revista. Hemos iniciado el presente año y eso supone un doble esfuerzo porque requiere la publicación de 2 revistas anualmente, ¿sí? Entonces, con los parámetros, los estándares de las revistas científicas, porque eso es la mejora continua. Este año vamos a empezar con el proceso de indexación que dura aproximadamente 2 años y así estaríamos dentro de las revistas y podríamos también alcanzar o estar presente en las bases de datos de buscadores de las revistas científicas del país. Se han tratado también temas como derecho electoral dentro de nuestra revista. Este número, que corresponde a enero a junio, hemos tratado por primera vez el tema sobre la democracia constitucional. Y el número de julio a diciembre, por primera vez estamos tratando el tema sobre inteligencia artificial, bioética y el derecho constitucional. Estamos tratando entonces de, como vivimos en un mundo globalizado, en una aldea global, tenemos que estar al compás de estas investigaciones y siempre dándole el toque constitucional que se requiere para este tipo de publicaciones. Y tenemos, ya de manera particular,
esta publicación que quisiera darle algunos minutos. La Sociedad Patriótica de Lima de 1822, que forma parte de la colección Constituciones y Debates Constituyentes. Es importante porque, como decíamos, es necesario conocer nuestra cultura. El objetivo del Tribunal Constitucional, gracias a estas publicaciones, es tratar de impulsar o construir ciudadanos integrales y demócratas. Tratar de exteriorizar el sentimiento o cultura constitucional, que es una de las mejores formas que podemos nosotros canalizar nuestros conocimientos, es el poder del conocimiento constitucional. En esta obra, decíamos, pues, aquí vamos a encontrar de primera mano información sobre la creación de esta sociedad patriótica de 1822, que en sus inicios fue conformado por 40 ilustres peruanos, entre juristas, jurisconsultos, militares, ¿no? Y también actores gubernamentales, los ministros de Estado, como Monteagudo, por ejemplo. El propósito de esta sociedad, por supuesto, era revalorar los valores constitucionales, democráticos, crear el conocimiento, el debate sobre la forma de gobierno de la democracia, de la monarquía. Y en su artículo, en su decreto de creación, y luego viene su reglamento, dice lo siguiente. Numeral 8. El objeto de esta sociedad democrática es discutir todas las cuestiones que tengan un influjo directo o indirecto sobre el bien público, sea en materias políticas, económicas o científicas, sin otra restricción que la de no atacar las leyes fundamentales del país o el honor de algún ciudadano. Desde sus orígenes, fíjense ustedes, no solamente era el estudio eminentemente jurídico, sino también económico, es decir, ya había un pensamiento abierto, porque, cómo no, las leyes tienen que ver con otras disciplinas. Y luego en su reglamento, en los primeros artículos, por ejemplo, señala, o con mayor precisión, esta interconexión entre las distintas ciencias. Los 40 académicos se distribuirán en 4 secciones de 9 miembros cada una, a saber, primero, de agricultura, artes y comercio. Segunda, de ciencias físicas y matemáticas. Tercera, de filosofía especulativa. Y cuarta, de bellas artes o bellas letras. Entonces, interesante, esta publicación reúne las actas, también las ideas del pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, que se incorporó luego. Entonces, con esto queremos contribuir con la historia republicana del país, con aquella constitución histórica, vale decir, con aquellas instituciones y categorías del siglo XIX o XX que forman parte ya de la cultura peruana, como es la república, la división de poderes, ¿sí? Y los diferentes derechos constitucionales. Y dentro de esta apertura también queremos señalar que también estamos sacando una publicación en los próximos meses sobre los 30 años de la Constitución de 1993 y los 200 años de la Constitución peruana de 1823. Es un trabajo conjunto en coedición donde vamos a dar cuenta en las diferentes secciones del derecho constitucional, llámese derechos fundamentales, orgánica, constitución económica, ¿no? Y también de cultura constitucional, las diferentes innovaciones hoy en pleno siglo XXI. Asimismo, dentro de esa conexión con otras disciplinas, también está previsto la publicación de Derecho Constitucional y Economía, con la siguiente novedad, que no solamente van a escribir juristas, sino también economistas. ¿Por qué? Porque ese es el sentido abierto de nuestras publicaciones. Un sentido de puertas abiertas para todo tipo de personas y de diferente tinte ideológico, posiciones, porque eso es lo que queremos nosotros a través de las publicaciones del Tribunal Constitucional, que el sello sea un sello democrático, participativo, y de esta forma estamos haciendo país. Muchas gracias.
Muchas gracias, magistrado Helder Domínguez Jaro. Una cosa queda clara después de su intervención. El Tribunal Constitucional auspicia no solamente el tema de la apertura, el tema del pluralismo, sino además evidencia a partir de esta sucesión de obras la continuidad de sus publicaciones. Y la continuidad y la tradición significa institucionalidad. A continuación vamos a escuchar al doctor Luis Sáenz Dávalos. Él es asesor del Tribunal Constitucional. Él va a hacer una presentación de una de las últimas publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales, del Fondo Editorial del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, el Derecho Constitucional en el Cine y la Televisión. Adelante, doctor Luis Sáenz. Señor doctor Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional, señor doctor Helder Domínguez Jaro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, Edgar Carpio Marcos, doctor Edgar Carpio Marcos, director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, amigo personal, la oportunidad que se me confiere en esta ocasión de poder dirigir unas breves palabras, trataré de que sean breves, para poder comentar el alcance de algunas de las obras recientes que ha editado el Centro de Estudios Constitucionales. Es para mí bastante interesante, simbólica y personalmente muy atractiva. ¿Por qué motivo? Porque en principio el trabajo esforzado que ya desde hace buena cantidad de años ha emprendido el máximo órgano académico del Tribunal Constitucional no puede tener otra manera de cristalizarse o de solidificarse si no es a través precisamente de producciones como aquellas de las que aquí se brinda un testimonio objetivo y claro. Evidentemente, si de lo que se trata es de hacer comentario de alguna de esas obras que recientemente han salido a luz, yo quisiera tomar algunos minutos para hacer algunas reflexiones de las motivaciones que condujeron precisamente a la creación de esos dos productos académicos que a mí, a título personal, me parecen bastante interesantes. Uno de ellos tiene que ver directamente con un volumen colectivo que precisamente está aquí y que se llamó, o que tuvo por título, o que tiene por título, el derecho constitucional en el cine y la televisión. De alguna manera se me hace a mí, hasta cierto punto de vista cómodo, poder hablar de esta obra porque estuve muy vinculado a la génesis de la misma, es decir, al origen de la misma. Desde hace mucho tiempo ha sido preocupación para quienes nos dedicamos al derecho constitucional explorar en esa profunda imbricación, en esa relación que existe entre el derecho y el séptimo arte y que de alguna manera se ve cristalizada en cada oportunidad en que tenemos la posibilidad de visionar una película o una serie de televisión. Las relaciones que explora normalmente el cine muchas veces grafican sucesos, ¿no?, o situaciones de la vida real y las traducen o las llevan al mundo de la pantalla grande, tratando de explicar o de interpretar las razones por qué una determinada problemática recibió una cierta respuesta. De igual manera, a veces el cine también busca colocar en hipótesis de trabajo lo que pueden representar ciertas situaciones de estudio polémicas y a las cuales de alguna manera hay que focalizar o dispensar algún tipo de reflexión. Esa es una tarea bastante interesante que en los últimos años se ha venido materializando de una manera bastante constante a nivel de las producciones cinematográficas. Cuando nosotros de alguna manera tuvimos la inquietud y por supuesto la trasladamos al Centro de Estudios Constitucionales de abordar o de promover esta obra colectiva, estaba muy en nuestra mente la idea de aperturar, la idea de habilitar una obra que de alguna forma resultara pionera en nuestro medio. Si hacemos una exploración de las producciones bibliográficas que en materia de derecho constitucional se han venido produciendo aquí, particularmente en nuestro país, nos damos con la sorpresa de que normalmente no se ha aterrizado en el tema de la cinematografía, del mundo cinematográfico. Eso, por supuesto, no significa que no hayan existido algunos elementos comparativos muy interesantes. Efectivamente, en nuestra mente pasó de manera muy cercana y referencial un volumen colectivo que hace algunos años pudimos visionar
a través de una obra publicada por la Universidad de La Coruña y monitoreada por una distinguida catedrática, su nombre es Sonia García Vázquez, que se llamó El Derecho Constitucional en el Cine. Esa visión que se tuvo para promover una obra colectiva donde se analizaran obras cinematográficas en sus perspectivas o relaciones con el mundo constitucional, de alguna manera nos sirvió de soporte o de motivación para poder emprender una suerte de ejemplo similar para el caso peruano. Pero no solamente tomamos en cuenta lo que sucedió en el derecho foráneo. Aquí mismo, en el caso peruano, hay algunas obras que no siendo exactamente iguales, sin embargo, sirvieron como una referencia muy importante e inmediata, como por ejemplo ocurrió con las obras colectivas denominadas Los jueces en el cine, ¿no?, producida en el año 2016, o Los tribunales de justicia en el cine en el año 2018, gracias al esfuerzo justamente de Helder Domínguez Haro en la época en que le tocó encabezar el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República. Puede decirse que estos ejemplos nos sirvieron como una suerte de motor o de inspiración en la lógica de promover un trabajo que también a nivel colectivo tratara de aterrizar específicamente en los aportes del mundo constitucional. Al momento en que se hizo la convocatoria a diversos autores, se pensó en seleccionar un grupo bastante amplio de producciones, pero con un agregado muy especial. No solamente se buscó que se comentaran películas en el sentido estricto del término, sino que también se buscó individualizar aquellas obras que se visionan en el mundo de la televisión, cosa que normalmente no suele ser tomada como marco de referencia inmediata. El mundo del cine retrata a veces los temas constitucionales de una manera rápida, sencilla y elemental, pero el mundo de la televisión aterriza de una manera mucho más orgánica y detenida. Cuando buscamos la idea o cuando promovimos la idea de que se formara un colectivo precisamente destinado a analizar las relaciones que tiene el derecho constitucional, no solamente se pensó pues en el cine, sino que se pensó también en el mundo de la televisión. Y eso trajo un resultado bastante enriquecedor. Originalmente en el producto que se tuvo en mente era mucho el material con el que se contaba. Inclusive se era bastante ambicioso. Yo recuerdo que teníamos un listado de casi 70 obras que inclusive no abarcaban todo lo que hubiéramos querido, pero hay que ser realistas. Y evidentemente, ¿no?, de alguna manera, ¿no es cierto?, poner el mayor de los esfuerzos en un primer, ¿no es cierto?, volumen. Y ese es el resultado que dio, ¿no es cierto?, por objetivo la presencia de esta obra de la que ahora se da cuenta. Es nuestra intención, es nuestro ideal de que esa idea de comentar las grandes obras cinematográficas, las grandes producciones televisivas, continúa de alguna manera ratificándose en posteriores volúmenes. Estamos convencidos de que de alguna forma la idea ha quedado en un proceso de germinación, en un proceso obviamente de incentivo, que estamos seguros en algún momento habrá de ratificarse, habrá de reproducirse. La otra obra que también quería comentar de modo breve esta noche es, en particular, la Revista Peruana de Derecho Constitucional número 14, el último de los volúmenes que ya ha dado a luz o que ya se encuentra publicado en la página web del Tribunal Constitucional. Esta obra se ha dedicado en esta ocasión específicamente a analizar el nuevo Código Procesal Constitucional. Para aquellos que han seguido normalmente, ¿no?, en la trayectoria que tiene la Revista Peruana de Derecho Constitucional, habrán podido observar, habrán podido detectar que cada número se dedica a un tema especial. Así como en el volumen anterior, en el volumen 13, el tema central de análisis fue Constitución y Naturaleza, en esta oportunidad, en el volumen 14, el tema central es el nuevo Código Procesal Constitucional. Y lo es de una manera muy especial, porque quien quiera que revise el contenido que tiene la Revista Peruana de Derecho Constitucional número 14, podrá percatarse de esa visión abierta que tiene su contenido. No solamente se encuentran ahí con un numeroso grupo de estudios, no solamente de carácter meramente descriptivo en torno de los aportes o novedades que tiene el Código Procesal Constitucional, sino también con un grupo numeroso de trabajos que tienen una visión acentuadamente crítica, lo que nos parece muy interesante de resaltar, porque si algo ha caracterizado al Centro de Estudios Constitucionales en todos estos años ha sido esa visión totalmente abierta, esa apertura al análisis académico en el sentido más puro de la palabra.
a pesar de que el Centro de Estudios Constitucionales le pertenece al Tribunal Constitucional, es un órgano académico en el más prístino sentido de la palabra. No es una institución o no es una dependencia que responde a una perspectiva oficial del Tribunal Constitucional. Quien quiera que revise las publicaciones del Tribunal Constitucional, del Centro de Estudios Constitucionales y en particular la Revista Peruana de Derecho Constitucional, se va a poder percatar de que los contenidos que ahí se desarrollan son contenidos abiertos totalmente al debate. No les sorprende encontrarse con una posición A y con una posición Z. Y eso es un valor tremendamente agregado que es digno de destacar. ¿Por qué? Porque el Centro de Estudios Constitucionales entiende y concibe que la ciencia del derecho no es una ciencia cerrada, no es una ciencia donde se piensa de una sola manera o conforme a una sola lógica, sino que es obviamente una invitación al debate permanente, al intercambio de ideas. Encontramos en la Revista Peruana de Derecho Constitucional esos matices, desde aquellos, por ejemplo, que defienden abiertamente esta nueva herramienta normativa que es el Código Procesal Constitucional, a aquellos que por el contrario la critican y la critican muy severamente. Y todo eso rubricado bajo el rótulo de lo que representa un órgano de investigación que es el Centro de Estudios Constitucionales. Nosotros estamos convencidos que en esa ruta abierta al debate, en esa suerte de invitación permanente al análisis crítico, es donde está la mayor valorización de lo que representa la trayectoria del Centro de Estudios Constitucionales, un órgano académico que hace suya la palabra ciencia en el mejor sentido de la palabra. Seguramente los nuevos productos que van a seguir saliendo con el paso del tiempo no harán otra cosa que ratificar precisamente esa línea de raciocinio, esa trayectoria abierta y esa visión y ese compromiso por lo que representa una verdadera vocación por el derecho constitucional. Esas son básicamente mis reflexiones en esta noche y reconozco que he tenido que ser bastante breve por motivos perfectamente entendibles. Le agradezco nuevamente a mi buen amigo, más que autoridad, Paco Morales, y a Helder Domínguez por haberme convocado en esta oportunidad para poder compartir esta interesante mesa de diálogo. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Luis Sáenz Dávalos. Bueno, vamos poniendo fin a esta actividad académica de presentación de las obras del Tribunal Constitucional. Antes de hacerlo, sin embargo, quisiera recordarles algunas cosas muy puntuales. La primera es que ustedes pueden acceder a todas las publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional a través del enlace que existe a través de la página web del Tribunal Constitucional. Todos los libros, todas las publicaciones periódicas, los cuadernos de jurisprudencia, los cuadernos académicos, las bibliotecas y secciones que aquí se han señalado, están enteramente al alcance de cualquier persona. La segunda cosa que quería manifestarles antes de finalizar con este evento es decirles que en la parte posterior vamos a entregarles un ejemplar de las publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales, del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, a cada uno de ustedes. Les vamos a pedir que, a los que quieran naturalmente recibirlos, al finalizar este evento se vayan a la parte posterior, les vamos a pedir algunos datos a propósito de la propuesta del presidente del Tribunal Constitucional aquí presente. Y sin más, estaríamos entonces, presidente, con su autorización, levantando esta reunión. Antes, sin embargo, doctor Helder, por favor. Edgar, gracias. Como me había emocionado, me olvidé de dos publicaciones que para este año se ha programado. Una es sobre el derecho constitucional en el cine peruano. Esa es una primera publicación. Y la segunda son 4 publicaciones de nuestros asesores jurisdiccionales en temas de procesos constitucionales. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a formar unas colitas, si fueran tan amables, para poder recibir el presente.